Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos titulado Unix Like y Programación en Español. Mi nombre es Adonai Saucedo, pueden contactarme en el correo que aparece en esta diapositiva o bien dejar sus comentarios en este video. En el presente video mostraremos cómo instalar Linux en una PC. Para este ejercicio usaremos algo llamado virtualización. La virtualización consiste en crear una versión virtual de algo que existe, o bien simular algo que existe. Este término de virtualización se remonta a los años 60, cuando era necesario dividir los recursos de los mainframes para correr diferentes procesos. Los mainframes eran computadoras con capacidades muy grandes, al menos para aquella época, y que por lo mismo eran accesadas por diferentes usuarios al mismo tiempo. A este modo de trabajar se le conoce como modelo de tiempo compartido. Es decir, tenían un disco duro muy grande, pero podían accesar diferentes usuarios al mismo tiempo a solamente ciertas partes del disco, a escribir sus programas, a hacer pruebas y a correr sus propios procesos. Algunos de ustedes seguramente ya han utilizado la virtualización. Aquellos a los que les gustan los videojuegos, ¿quién no ha instalado un simulador de PlayStation o un simulador de Nintendo? Han descargado un juego y se han puesto a jugarlo tal vez en una computadora. Para aquellos que programan para teléfonos móviles, hacen uso de los simuladores de iPhone o simuladores de dispositivos con Android. Tal vez algunos hayan curioseado un poquito sobre cómo utilizar alguna aplicación, alguna app orientada a trabajar en dispositivos con Android o con iOS en su computadora. Cuando hacen esto, están haciendo uso de la virtualización. Nosotros vamos a trabajar con una parte de la virtualización que se llama virtualización de hardware. Esto es crear una máquina virtual que se comporta como una computadora real con su propio software, es decir, un sistema operativo con sus programas. Cuando nosotros virtualizamos, nosotros tenemos lo que llamamos una máquina de host o una máquina anfitrión, que en este caso es la máquina en la que estamos trabajando. Y dentro de esta máquina de host vamos a utilizar algunos recursos, una parte del disco duro, una parte de la memoria, para instalar o para crear lo que conocemos como una máquina guest, es decir, una máquina invitada. Para lograr esto necesitamos un software de virtualización. ¿Por qué instalar Linux virtualizando? Bueno, esta es mi propuesta porque es una forma segura de llevar a cabo este tipo de prácticas para hacer pruebas. No es necesario a lo mejor formatear el disco duro de una computadora, lo que implica la pérdida de información. Cuando tú instalas un sistema operativo, generalmente lo que hacemos es formatear el disco duro, y en el disco duro pues seguramente ustedes tendrán datos que quieran conservar, como fotos, videos, música, etcétera. Existe siempre la opción de instalar Linux o algunas distribuciones de Linux. Nos permiten cambiar el tamaño de las particiones del disco duro. La partición del disco duro no es más que una división del disco duro. Por poner un ejemplo, si tenemos un disco duro de 500 gigas, tú puedes particionarlo de tal modo que puedas utilizar, por decir algo, 120 gigas para un sistema operativo, 200 gigas para guardar tus archivos que se comporten como un disco duro diferente, y el resto lo puedes utilizar para utilizar otro sistema operativo. Otra ventaja de la virtualización es que se puede tomar un snapshot de la máquina virtual. Un snapshot no es más que una foto de la máquina virtual, vaya, no una foto de la pantalla, sino tomar una fotografía del estado en el que estaba esa máquina. Por ejemplo, si tú instalaste el sistema operativo, le instalaste un servidor web, le instalaste un servidor de base de datos y todo estaba funcionando muy bien, tú puedes tomar ese snapshot y guardarlo. Si posteriormente instalas algo que hace que la máquina deje de funcionar o se comporte de una forma extraña, tú puedes regresar al momento de ese snapshot y continuar trabajando de forma normal.
Otra ventaja de la virtualización es que la máquina virtual que puedas crear se puede teleportar. Teleportar no es más que tomar el archivo que corresponde a esa máquina virtual en tu máquina de host, guardarlo en una USB o en un disco duro externo y llevártela a otra PC con el mismo software de virtualización. Entrando un poquito en materia, para poder llevar a cabo este ejercicio, vamos a utilizar un software de virtualización. Este software se llama VirtualBox, lo podemos descargar directamente de virtualbox.org. Existen diferentes programas para virtualizar. Me agrada VirtualBox porque es gratuito y porque tiene el apoyo de la comunidad, es decir, es open source, se tiene acceso al código y cualquier persona puede llevar a cabo aportes para mejorar este software de virtualización. Una vez que entramos a virtualbox.org, vamos a la sección de descargas, downloads, y procedemos a descargar la versión correspondiente a nuestro sistema operativo. Podrán observar que hay diferentes opciones de descarga. Vamos a utilizar donde dice paquetes de plataforma, la que más se adecue a tu plataforma. Si eres un usuario de Windows, bueno, descargas la versión de Windows. Si somos usuarios de OS X, la versión de OS X. Para Linux, para Solaris, etc. Bueno, al dar clic en el enlace, automáticamente inicia la descarga. Me voy a saltar este proceso ya que yo ya lo he descargado con anterioridad e incluso ya lo instalé. La instalación no tiene mayor problema. Se instala como cualquier otro programa. Abrimos el instalador. Damos clic en todas las opciones que digan siguiente, continuar o aceptar. Bien, una vez que hemos terminado de descargar nuestro software de virtualización, vamos a descargar el software de Linux para instalarlo en una máquina virtual que vamos a crear posteriormente. Sin embargo, lo que vamos a descargar es una distribución de Linux. ¿Por qué una distribución? Recuerden que Linux, propiamente hablando, es la parte del kernel o el núcleo del sistema operativo, es decir, el que se va a encargar de administrar nuestros recursos de hardware de nuestra computadora. Este kernel, junto con una serie de herramientas que crean los desarrolladores, junto con una serie de programas también creados por diversos desarrolladores, nos dan como resultado una distribución o sabor de Linux. Existen diferentes distribuciones de acuerdo a las empresas o personas que colaboran para crear este grupo de herramientas y programas que les digo que se suman a este kernel de Linux. Estas son las páginas de las que podemos descargar algunas distribuciones de Linux. Particularmente, o para este ejercicio, vamos a trabajar con una distribución llamada CentOS. CentOS es un descendiente de otra distribución que se llama Red Hat. Ustedes pueden entrar a cualquiera de estos sitios, ver las distribuciones, a lo mejor ver algunas fotos de cómo es cada una de las distribuciones y escoger la que más les guste. Además, como vamos a virtualizar, pues no cuesta nada o no nos va a costar significativamente más allá del tiempo el hacer una prueba con una distribución o con otra diferente. Para descargar la distribución CentOS de Linux, lo que vamos a hacer es ir a la página centos.org, hacemos clic en el enlace de obtener CentOS. Podemos ir directamente a la descarga del software de CentOS o bien entrar a una lista alternativa de descargas. ¿Para qué entrar a una lista alternativa de descargas? Según las características de su computadora, ustedes van a ser capaces de virtualizar máquinas con 32 o 64 bits. Aquellos que tienen múltiples procesadores en su computadora, por ejemplo, procesadores los que dicen Intel i3, i5, i7, pues seguramente van a poder utilizar esta versión de 64 bits. Todos los que dicen x86-64 quiere decir que es un software de 64 bits. Los enlaces que dicen i386 se refieren a versiones de la distribución de Linux que trabajan con procesadores de 32 bits. El utilizar un sistema operativo de 32 bits o de 64 bits depende, como mencionaba hace un momento, de la arquitectura del procesador de la computadora. Básicamente, si tenemos una computadora con múltiples núcleos y con suficiente memoria,
El sistema operativo de 64 bits va a ejecutarse mucho mejor que uno de 32 bits. El hecho de que sea de 64 bits nos da acceso a un mejor aprovechamiento de la memoria y del disco duro. Sin embargo, si tu computadora o la máquina virtual en la que vas a instalar va a ser sumamente pequeña, entonces recomiendo que instales la versión de 32 bits. Al hacer clic en el link de descarga, nos aparece otra serie de links. Generalmente aquí nos detecta cuál es el servidor más cercano a nuestra localidad para que la descarga sea más rápida. Vamos a buscar aquella distribución que diga bin y cuya extensión sea .iso. También puedes descargar el .torrent y si tienes un programa peer-to-peer, es decir, para compartir programas, puedes descargar ese torrent y hacer uso de ese torrent para conseguir el ISO. En este caso voy a bajar la versión de 64 bits en DVD. Estas opciones que vienen arriba del Live CD o CD en vivo nos permiten probar el sistema operativo sin necesidad de instalarlo en la computadora y sin necesidad de virtualizar. Una vez que hayamos terminado de descargar nuestra distribución de Linux, abrimos nuestro VirtualBox y la interfase se verá muy similar a la que estoy mostrando, dependiendo si estás en una máquina con Linux o con Windows o con OS X. Lo que vamos a hacer para crear esta máquina virtual es hacer clic en este botón de nuevo. Vamos a crear una nueva máquina virtual. Lo primero que nos solicita es un nombre. ¿Qué tipo de sistema operativo voy a instalar en esta máquina? Bueno, el tipo de sistema operativo que voy a instalar es Linux y nos pide que le digamos qué versión, es decir, qué distribución de Linux vamos a instalar. Dado que en este menú no está disponible la opción de CentOS, voy a hacer uso de Red Hat 64 bits. ¿Por qué? Bueno, porque sé de antemano que CentOS es una distribución de Linux basada en otra distribución que se llama Red Hat. Hago clic en continuar. Ahora me pregunta la cantidad de memoria RAM que deseo asignarle a esta máquina virtual. Voy a asignar 1 GB, 1024 megas para este ejercicio. A continuación seleccionamos el disco duro que vamos a utilizar. Para fines de este ejercicio voy a decirle que cree un disco duro virtual en este momento. Si de antemano ya había creado discos duros virtuales para otra máquina o algo, aquí mismo lo puedo agregar o lo puedo seleccionar. El tipo de disco duro, bueno, voy a utilizar el que viene por defecto. Ahora bien, en este apartado podemos seleccionar el tipo de disco duro que quiero utilizar o de qué forma voy a almacenar físicamente los datos en el disco duro. El tamaño asignado dinámicamente quiere decir que si yo seleccioné un disco duro de 8 GB, se va a generar un archivo tan grande como sea necesario antes de llegar a 8 GB. Es decir, una vez que yo instale el sistema operativo, tal vez utilicemos unos 512 megas del disco duro, entonces el archivo va a medir esos 512 megas. Si seleccionamos esta opción, Fixed Size, entonces se generará un archivo de 8 gigas. Vamos a permitir un alojamiento dinámico para este disco duro. Vamos a darle un nombre a este disco duro. Lo voy a dejar como CentOS. Voy a dejar su capacidad en 8 gigas. Y con esto nuestra máquina virtual está creada. Nos muestra un resumen aquí de lo que es esta máquina virtual. Sin embargo, voy a hacer un par de configuraciones más. Voy a hacer clic en el apartado de configuración. Aquí en sistema nos pregunta cuál es el orden de arranque de esta máquina.
Todas las computadoras, virtuales o no, tienen un orden de arranque. Una vez que la prendes, la computadora puede arrancar desde un puerto USB o buscar primero el sistema operativo en una USB o en un CD o ir directamente a buscarlo en el disco duro. Voy a eliminar la opción de floppy, esta máquina ni siquiera va a tener un floppy. Las demás opciones las voy a dejar tal como están. Vamos a dejar también esta parte así como está, es la cantidad de procesadores que queremos que tenga esta máquina. Esto lo vamos a dejar tal y como está. Aquí en la sección de display es en la que vamos a asignar la cantidad de memoria que quiero que tenga nuestra tarjeta de video. La memoria de video es diferente de la memoria RAM. La memoria de video es en la que se procesan todas las imágenes, todo lo que nos está mostrando nuestra pantalla. Voy a subirla con la finalidad de que en un momento dado podamos tener un entorno gráfico en nuestra distribución de Linux, en este CentOS que estamos por instalar. Si lo dejamos muy pequeño, entonces Linux sí se va a poder instalar, sin embargo no vamos a poderlo ver con un ambiente gráfico. De igual forma voy a habilitar la aceleración en 3D, esto para ayudarle un poquito a que no esté muy lenta la parte del video. Voy a irme hasta la parte de red. En la parte de red puedo yo decirle cuántas tarjetas de red quiero que tenga. Bueno, puede tener hasta 4 tarjetas de red. Nada más voy a trabajar con el primero. Vamos a dejarlo habilitado, pero en esta parte vamos a cambiarlo a adaptador bridged. O si lo instalaron en español, es un adaptador en modo puente. Esta opción nos va a permitir tener acceso desde nuestra máquina de host hacia nuestra máquina guest a través de la red. Esto para futuros ejercicios. Estas opciones las voy a dejar tal y como están. En la parte de almacenamiento, recuerdan que descargaron la distribución de CentOS o cualquier otro Linux. Bueno, aquí es donde vamos a simular que estamos insertando el CD de Linux en nuestra máquina virtual. Para ello voy a hacer clic en este icono que nos dice agregar un dispositivo de CD o DVD y tengo la opción de escoger un disco o dejarlo vacío, es decir, como si estuviera en la unidad de DVD pero si no tuviera ningún disco adentro. Voy a escoger un disco. Esto me va a permitir seleccionar la descarga de CentOS que hicimos hace un momento. Recuerden que en este apartado de sistema le estamos diciendo que busque primero el sistema operativo en la unidad de CD y después en el disco duro. Ahora hago clic en el botón de OK y vamos a hacer clic en el botón de arrancar esta máquina virtual o de prender la máquina virtual. En este caso está arrancando desde nuestro dispositivo virtual de CD. Tenemos este menú que nos da la bienvenida a la instalación de CentOS. Voy a dejar seleccionada la primera opción y vamos a hago un clic dentro de esta pantalla para trabajar con la máquina virtual. Observen, en la parte inferior nos muestra cuál es la tecla de escape de nuestra máquina virtual, es decir, la tecla con la que vamos a poder dejar de trabajar en nuestra máquina guest para regresar al host. Ok, voy a dar enter en la primera opción que está seleccionada por defecto. Ok, una vez que ha terminado de cargar esta parte de la instalación, nos dice que encontró el disco, es decir, que el disco de CentOS está presente en la unidad de CD. Si estás instalando directamente en una unidad de CD, es decir, que no estás virtualizando, sino que la imagen que descargaste la grabaste en un DVD, entonces es recomendable presionar Enter con el botón de OK seleccionado. Sin embargo, como no necesitamos validar que el DVD esté bien grabado, voy a presionar la tecla de tabulador para seleccionar la opción de saltar este paso y presiono Enter.
Esto hace que arranque un programa que se llama Anaconda. Anaconda es el instalador de CentOS, así como de Red Hat. Voy a desplazar un poquito para mostrar los botones. Ahora sí, este es el instalador del sistema operativo en modo gráfico. Voy a hacer clic en el botón de siguiente. Lo primero que nos pregunta es el lenguaje que queremos usar durante el proceso de instalación. Vamos a seleccionar español. A continuación nos pide que seleccionemos la distribución del teclado que vamos a utilizar. También vamos a seleccionar español. Si tienes un teclado en inglés, bueno, selecciona la opción de teclado en inglés. El tipo de dispositivo de almacenamiento. Generalmente instalar Linux implica que conozcas un poquito acerca del hardware de tu computadora. Si utilizas un disco duro muy especializado, un arreglo de discos duros, generalmente eso lo hacen los servidores, bueno, utilizamos la opción de dispositivo de almacenamiento especializado. Como estamos trabajando, o en mi caso estoy trabajando con una máquina PC, dejo seleccionada la opción de un almacenamiento básico, hago clic en siguiente. Ahí está detectando mi disco duro de 8 GB. Me confirma si deseo descartar todos los datos. Esto es lo que comentaba hace un momento, que podemos correr el riesgo de formatear el disco duro y perder los datos que ya se encuentran en él. Siguiente paso, nombrar esta computadora. Este nombre es la forma en la que la máquina se va a autonombrar. Voy a llamarla CentOS Test, prueba con CentOS, un dominio, es mi dominio local, y a continuación voy a hacer clic en el botón que dice configure la red. Este paso recomiendo que no se lo brinquen. Se puede configurar posteriormente, sin embargo es un poquito, implica más pasos hacer esta configuración. Selecciono el dispositivo que está apareciendo aquí, es el único que configuramos. Recuerden que configuramos una sola interfase de red. Voy a hacer clic en el botón de editar y voy a darle la opción de conectar automáticamente. Aquí en ajustes de IP versión 4 voy a dejar el método automático. Esto quiere decir que vamos a tomar la dirección IP que nos asigne el dispositivo con el que nos conectemos. Si estás en una red de trabajo o similar, entonces necesitarás platicar con tu administrador de red para que te asigne una dirección IP y en ese caso configurar manualmente esta sección. Aquí tú añadirías la dirección IP que te asigne el administrador, por poner un ejemplo, 10.0091, la máscara de red y la puerta de enlace que el administrador de tu red te indique para que te puedas conectar a la red. Asimismo, tendrías que configurar los servidores de DNS que te indique tu administrador de sistemas. Voy a dejar esto como estaba, DHCP. En el caso de la red en la que estoy, los dispositivos asignan automáticamente las direcciones. Hago clic en el botón de aplicar. Voy a cerrar esto. Vamos a esperar a Network Manager. Network Manager es el administrador de la red del sistema operativo de CentOS. Lo que hace es activar la red y tratar de conectarse, tratar de obtener la dirección IP que le va a asignar el dispositivo del que les platicaba. Hago clic en siguiente. No es válido este nombre, es el guión bajo me está ocasionando aquí un problema. Voy a dejarlo como CentOS VM de máquina virtual. Hago clic en siguiente. Vamos a seleccionar la zona horaria en la que vamos a trabajar. Esto depende de dónde se encuentren ustedes trabajando. Lo puedo seleccionar ya sea en el mapa o bien seleccionar
la opción que corresponda de este menú que se encuentra en la parte inferior del mapa. Para fines de esta máquina virtual voy a decir que el reloj del sistema utiliza UTC. Hago clic en siguiente. Bien. ¿Se acuerdan del video anterior donde les platicaba acerca de la seguridad de Linux y que en Linux existen diferentes usuarios y grupos? Bueno, por defecto Linux tiene un usuario que se llama root, RWT. Este usuario root es un usuario particularmente poderoso, ya que tiene acceso a todo el sistema operativo, puede escribir en cualquier parte del disco, puede leer cualquier archivo que esté en el disco, puede crear usuarios, puede asignarles contraseñas a los usuarios, puede cambiar las contraseñas de los usuarios, borrar usuarios, crear carpetas en donde quiera. Entonces podemos considerar a root como el administrador del sistema. Vamos a crear una contraseña. Debemos escribir la misma contraseña exactamente igual en los dos campos. Voy a hacer clic en siguiente. El siguiente conjunto de opciones nos pregunta cómo queremos administrar nuestro disco duro. Podemos utilizar todo el espacio del disco duro y aquí el instalador va a crear las particiones que considere pertinentes para instalar Linux de acuerdo al tamaño del disco duro. Tenemos la opción de reemplazar un sistema Linux que ya exista, es decir, si tu máquina ya tenía Linux, puedes instalar sobre ella el sistema operativo. Puedes cambiar el tamaño de tu sistema operativo actual. Como mencionaba hace un rato, puedes cambiar el tamaño de la partición del sistema operativo para no perderlo e instalar Linux en otra partición. Podemos utilizar el espacio libre del disco duro si es que se crearon particiones y se dejó un espacio libre con anterioridad, o bien podemos crear un diseño personalizado para nuestras particiones, que es la opción que yo voy a seleccionar en este caso. Aquí tenemos un esquema de los discos duros que tenemos instalados, en este caso SDA. Solamente configuré esta máquina virtual con un disco duro de 8 GB, entonces nos muestra que tengo libre estos 8 GB. Voy a hacer clic en este botón de crear. Voy a crear una partición estándar. Aquí nos pregunta diferentes opciones: un punto de montaje, un tipo de sistema de archivos, un tamaño y algunas otras opciones. La primera partición que voy a crear, voy a asignar el tipo de sistema de archivos de swap. Swap es una parte del disco duro que se utiliza como memoria virtual de la computadora. Esta máquina virtual, si recuerdan, la creamos con 1 GB de memoria. Si ese giga se llega a llenar, entonces el sistema operativo va a empezar a utilizar parte del disco duro como una extensión de la memoria RAM de la computadora. Vamos a asignarle un tamaño, en este caso 1024 megas, idéntico al tamaño de la memoria RAM que tengo en esta máquina. No siempre vamos a asignar el mismo tamaño de memoria virtual que el tamaño de memoria RAM. Si tú tienes una memoria RAM sumamente grande, y estoy hablando por ejemplo memorias RAM de arriba de 8 GB, tienes un servidor con 32 o 64 GB de RAM o más todavía, bueno, pues es difícil llenar esa cantidad de gigas en memoria RAM. Por lo tanto, tu memoria virtual puede ser apenas de 4 GB de disco duro para no quitarle mucho espacio al disco duro. De lo que queda libre voy a crear una nueva partición. Voy a llamarle una partición estándar. Esto es el sistema de archivos. Existen diferentes sistemas de archivos que se pueden trabajar en las computadoras, muchos propios de un sistema operativo. En este caso, el punto de montaje lo voy a llamar diagonal. Diagonal es la raíz de todos
de todo mi sistema de archivos, de todos mis directorios que se van a generar en esta instalación. Tenemos todas estas opciones. Lo voy a dejar en ext4 y para fines de esta máquina voy a decirle completar hasta el tamaño máximo aceptable. Cuando instales CentOS en una máquina real, en una máquina no virtual o que no sea para fines de ejercicios, sí les recomiendo que siempre asignen un espacio a la carpeta de Home, que es donde se van a guardar todos los archivos de usuario, un espacio no más allá de 1 GB a este directorio de boot, que es donde se guardan los archivos de arranque, y utilizar el espacio restante para el punto de montaje raíz. Hago clic en aceptar. Ahora sí, ya tenemos lleno nuestro disco duro. Voy a hacer clic en el botón de siguiente. Recibo esta advertencia sobre el hecho de que voy a borrar lo que sea que exista en ese disco duro. Como es una máquina virtual que acabo de crear, bueno, pues el disco duro estaba vacío. Voy a hacer clic aquí en cambiar, aplicar los cambios al disco. Ahora está formateando ese sistema de archivos. A continuación nos da la opción del gestor de arranque. El gestor de arranque es un pequeño programa que se va a instalar al principio del disco duro para que una vez que prendamos nuestra computadora podamos tener un menú con todos los sistemas operativos disponibles para esa computadora. En este caso solamente vamos a tener instalado el sistema CentOS. Sin embargo, si alguien se aventó a cambiar el tamaño de partición del sistema operativo que tenía en su computadora e instaló paralelamente Linux, bueno, pues van a tener la opción de arrancar cada vez que prendan su computadora con CentOS o con el sistema operativo que tenían inicialmente. De igual forma podemos cambiar la contraseña del gestor de arranque. Esto para que cada vez que queramos seleccionar una opción diferente de arranque nos solicite una contraseña. Voy a dejar esto tal como está. Hacemos clic en siguiente. Y ahora nos muestra diferentes opciones de instalación. Las diferentes distribuciones de CentOS parten de un grupo de herramientas y programas que se suman al kernel de Linux. Para el caso de CentOS, vamos a poder seleccionar entre todas estas diferentes configuraciones, que no es más que los programas que se van a instalar en nuestra computadora una vez que hagamos clic en el botón de instalar. Como comenté hace un rato, la distribución de Linux es el kernel de Linux más un conjunto de programas y herramientas que conforman esta distribución. Para el caso de CentOS podemos instalarlo con las opciones de escritorio, un escritorio mínimo, la instalación más mínima de todas, en las que no se instala ni siquiera el ambiente gráfico, un servidor básico, servidor de base de datos, servidor web, un huésped para virtualizar o una workstation, una computadora con capacidades bastante amplias para desarrollo de software. Cada una de estas opciones va a instalar una serie de programas ya predeterminados para nuestra distribución. Para este ejercicio voy a dejar la opción de escritorio tal como está marcada. Personalizar más adelante. Aquí yo podría decir qué programas quiero que se instalen de inicio y qué programas voy a descartar. Al hacer clic en siguiente, va a proceder ahora sí Anaconda a hacer la instalación de CentOS. Hago la aclaración: CentOS significa Community Enterprise Operating System, es decir, sistema operativo desarrollado por una comunidad para empresas. Dependiendo de la capacidad de nuestra computadora de host, será el tiempo que tendremos que esperar a que termine este proceso de instalación. Una vez que Anaconda terminó de instalar CentOS, nos muestra esta pantalla en la que solamente haremos clic en el botón de reiniciar. Esto hará que nuestra máquina virtual o nuestra computadora reinicie.
Por defecto, VirtualBox, una vez que has instalado el sistema operativo, arranca desde el disco duro, como lo está haciendo en este momento. Voy a hacer uso de esta opción del menú de vista de VirtualBox para que el contenido de la pantalla del sistema operativo se ajuste a la ventana. Bien, CentOS, la primera vez que arranca nos muestra este pequeño menú. Voy a hacer clic en el botón de adelante. Vemos la licencia que por obvias razones tenemos que aceptar, y lo primero que nos solicita es crear un usuario. Mi usuario lo voy a llamar a Saucedo. Nos pide un nombre completo y que creemos una contraseña. Voy a crear una contraseña, confirmarla. ¿Por qué crear un usuario? Recuerdan que durante la instalación nos solicitó una contraseña para el usuario root. Sin embargo, recuerden que root es el administrador del sistema y puede escribir en cualquier parte del disco duro. Nunca es recomendable iniciar sesión en un sistema Linux como el usuario root. El usuario root solo lo vamos a utilizar cuando tengamos la necesidad de escribir archivos de sistema, ya sea para instalar algún programa o para realizar alguna configuración en el sistema operativo. Seteamos la hora, la fecha. Voy a decirle siguiente. Bueno, este mensaje pues nos lo muestra por la configuración que hicimos de la máquina virtual, o bueno, que en este caso hice yo con muy poco espacio de memoria, de disco duro. Kdump lo único que hace es que cuando falle el sistema operativo, porque sí llega a fallar, a diferencia de muchos que dicen que Linux no falla, sí llega a fallar, sobre todo por fallas en la configuración o por instalar mal algún programa. Cuando eso sucede, el reporte del fallo se escribe en algunos archivos del disco duro, a partir de los cuales podemos diagnosticar el motivo de la falla. Muy bien. Ahora sí, estamos iniciando CentOS. Como solamente configuré un usuario, vamos a hacer clic en el usuario que configuramos, que acabamos de crear. Escribimos la contraseña y bien, entramos en el modo de escritorio de nuestro sistema CentOS. Dado que elegimos instalar la versión de escritorio, Anaconda se encargó de instalar ya por defecto algunos programas en esta distribución. Estos programas los podemos ver desde el menú de aplicaciones. Tenemos ya calculadora, programa para capturar pantalla, diccionarios, editor de textos, algunas herramientas del sistema. Ya tenemos un navegador, tenemos un cliente de mensajería para conectarnos a los chats de Gmail, de ICQ, de Hotmail, etc. Software de oficina para escribir documentos, hojas de cálculo, presentaciones y algún software extra. Ustedes podrán jugar con estos menús, explorar los diferentes programas que vienen instalados por defecto en esta distribución de CentOS. Tenemos también el menú de sistemas, donde nosotros podemos configurar las preferencias, establecer colores, fondos de escritorio, cómo nos queremos conectar a la red, programas con los que queremos que arranque por defecto nuestro sistema operativo, etc. Esta es la parte interesante de todas las distribuciones de Linux, la parte de la administración, en lo que vamos a entrar un poquito más a detalle en próximos videos. Les doy un pequeño adelanto. Por ejemplo, para instalar un programa, generalmente en las distribuciones de Linux utilizamos lo que se llama un gestor de programas, en el cual si tú buscas cualquier programa y está disponible para la distribución de Linux que estás utilizando, basta con teclear el nombre del programa, buscarlo e instalarlo. No es necesario entrar a navegar en internet, descargar instaladores y demás, salvo que sea un programa que no esté
en los repositorios de la distribución. Los repositorios no son más que sitios comunes en los que se almacenan los programas para poder ser instalados desde el gestor de paquetes propio de la distribución. Como pueden observar, están clasificados. Podemos instalar de entrada diferentes bibliotecas, aplicaciones, clientes, servidores, etcétera. Para apagar o reiniciar nuestra computadora o nuestra máquina virtual, voy aquí al menú de sistema y le digo apagar. Con esto se apagará la computadora en la que está instalado el sistema operativo CentOS. En este caso lo instalé en una computadora virtual, por lo tanto lo que se apaga es la máquina virtual. Hasta aquí con el presente video. Les recomiendo que exploren las diferentes opciones, los diferentes programas con los que viene la distribución de CentOS, o la que hayan elegido ustedes, con la que hayan empezado a instalar. Les recomiendo que jueguen un poquito con los menús, que exploren los programas que vienen con la distribución de Linux que hayan elegido para descargar y para instalar. Muchas gracias y hasta la próxima.